Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Hace 8 días quedamos en Éxodo 34:10, donde vimos que Moisés nuevamente sube a la montaña para hablar con Dios, porque ya habían roto el pueblo de Israel el pacto, creando ¿qué? El becerro de oro. Entonces él rompe las tablas y rompe después el becerro de oro para demostrarle al pueblo que no hay nada más sagrado que sino solamente ¿quién? Dios. Y en este momento lo que vamos a ver es, seguimos con lo que Dios le siguió mostrando a Moisés, porque nuevamente sube para que Dios le entregue las tablas. Moisés alista las tablas, pero Dios vuelve nuevamente y las ¿qué? Y las escribe. Hoy no vamos a ver mucho porque solo en este pedacito nos vamos a demorar bastante. No creí que fuera tanto el tema que se tuviera que tratar y la importancia que tiene el tema hoy. Vamos a ir a Éxodo 34:11 y ¿qué nombre tiene ahí en su Biblia? Si tiene la Reina Valera. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Advertencia contra la idolatría, ¿cierto? Éxodo 34:11. Y nos vamos a quedar ahí, no vamos a correr, porque lo que les digo, hay mucho tema acá. Hay algo muy importante que Dios nos habla. Esta clase más que todo para jóvenes, pero vamos a ver la importancia. Bueno, mire lo que dice. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo delante de ti, de tu presencia, ¿quién va a echar? Al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. ¿Quién fue el que echó todos estos pueblos? Dios. Ajá, pero ¿con quién? ¿Guiado por quién? O sea, ¿quién puso a sacar? Con Josué, ¿cierto? Guárdate de hacer, mire lo que va a decir, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. La primera advertencia que le hace es que cuando lleguen a la tierra prometida, no vayan a hacer alianza con ninguno de ellos. ¿Dónde has de entrar? Para que no sean tropezaderos en medio de ti. ¿Cuál es la razón de que no hagan alianza con ellos? Porque los puede hacer tropezar. Es decir, los van a hacer pecar contra Dios. Eso es lo que está diciendo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes ¿de qué? ¿Qué acera? Llegan a la ciudad y lo primero que tienen que buscar ¿qué es? Donde hay idolatría. Y esa idolatría toda la tienen que tumbar. Sí. Y destruir todo lo que quede de esos pueblos. Porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es ¿qué? Celoso, Dios es celoso. Mire lo que está diciendo. Yo soy un Dios ¿qué? Celoso. Y vuelve y lo repite. Yo soy un Dios ¿qué? Celoso. O sea, Él no permite que usted se meta o tenga una partecita de otro Dios. Y por eso le prohíbe la alianza con los demás pueblos. 15. Por tanto, vuelve y le recarga. No harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque mire qué es lo que va a pasar. Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. ¿Cuál es la razón de que no se metan con ellos ni hagan alianza? Porque puede caer en idolatría. Y por eso antes dice, yo soy un Dios ¿qué? Celoso. Y ahora mire lo que va a decir después. O tomando de sus hijas para tus ¿qué? Tus hijos. Ahora le está diciendo, ojo, adicional a eso, no puede su hijo tampoco meterse con una mujer que no sea del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? El que se mete con una mujer que no tiene la misma creencia o pensamiento de Dios, usted puede correr el riesgo de que de caer en ¿qué? En pecado. ¿Y cómo va a caer? Cayendo en idolatría. 17. Y no te harás dioses de fundición. Hasta ahí llegamos hoy. Porque lo que les dije, yo dije, bueno, esto no tiene mucho, ya todos sabemos que no nos podemos meter con personas que no sean cristianas, sobre todo en las relaciones humanas. Yo dije, pues no hay mucho tema. Cuando me pongo a buscar versículos por versículos, esto se vuelve algo muy importante para Dios. Yo dije, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Y lo vamos a detallar en cada uno de ¿qué? De los versículos. Entonces lo primero que le dice Dios al pueblo de Israel, no haga alianza con ninguno de ellos, no haga alianza.
Segundo, tenga cuidado y no, lo primero que no haga alianza. Segundo, destruya ídolos. Tercero, sus hijos no se pueden meter con una mujer que no tenga las mismas que creencias. ¿Y toda esta razón por qué es? Todos estos 3 puntos lo pueden llevar a una simple, sencilla razón. Separarse de Dios. Hacer idolatría. ¿Y dónde comienza la idolatría? En la desobediencia. Es decir, si usted incumple de esto, ya está desobedeciendo. Listo. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahí, a partir de ahí, comienza todo el problema. Pero ya lo vamos a ver con más de la Biblia. Vamos a ir para comenzar, vamos a ir a Éxodo 23, 31, 33. Éxodo, ¿qué? 23, 31, 33. Mire lo que dice. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, ¿no? Gracias, Alejo, por el mapa. ¿Dónde está el mar Rojo? No, ahí no está. Ahí no está, ¿cierto? ¿Y los filisteos dónde a quedaban? la izquierda. Ajá. ¿Dónde? A A Estela. ¿Cierto? Estela bajita. ¿Dónde quedan los filisteos? Arriba de Simeón. ¿Dónde? En esta parte. Exactamente. En esta parte. Gaza, Herak, Elonia, Escalonia. ¿Listo? Esta era filisteos. Ahí van los filisteos. Ahora, ¿qué más dice? Y desde el desierto, ¿hasta dónde? Hasta el Éufrates. ¿Y dónde es el Éufrates? Al norte. Ajá. Norte, Entonces imagínense todo el territorio que iba a ocupar el pueblo de Israel si obedecía a ¿quién? A Dios. Y mire lo que va a pasar. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Es decir, el pueblo de Israel iba a conquistar todo esto y hasta más. ¿Listo? Póngale cuidado. No harás, mire lo que le advierte, o nuevamente, no harás alianzas con ellos ni con sus ¿qué? Dioses. Ojo, usted no puede hacer alianza ni con ellos ni con sus dioses. Pues lógicamente si usted hace alianza, con cualquier alianza que usted haga humana, puede comenzar a establecer ¿qué? Los dioses de ellos. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti, contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Cuál es el mayor tropiezo para llegar a Dios? La idolatría. ¿Listo? Por esa razón, listo. Ahí comenzamos. Ahora vayan a Deuteronomio 7 del 1 al 11. Deuteronomio 7 del 1 al 11. ¿Ya estamos ahí en Deuteronomio? Sí. Listo. Mira lo que dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Cómo eran esas naciones que iba a conquistar el pueblo de Israel? Poderosas. Eran más poderosas, dice. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás, ¿de qué? Del todo. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Que no La desobediencia. desobediencia. ¿Qué le dijo Dios? Destruya Todo. todo. Dejó vivo al rey de los filisteos. ¿Listo? Dese cuenta. Y este mandamiento no está desde que estaba Saúl. Mire desde dónde viene. Desde que salieron de Egipto. Y póngale cuidado. Mira lo que dice. No harás con ellos alianza. Nuevamente dice, no hagas alianzas. ¿Cómo usted puede establecer alianzas? Dígame con un pueblo extranjero. ¿Cómo usted establece alianzas? Con acuerdos. Negocios. Con negocios. ¿Qué más?
haciendo compañías con los inconversos, Exacto. ¿Qué más? teniendo esposas de los Otra inconversos, maridos de Inconversas. los inconversos. Que antiguamente, si usted quería ganarse, ser amigo de otro reino, ¿qué hacían la gran mayoría de Llevaba a veces? su hijo o su hija y Se casaban los Exacto. dos y establecían un reinado más fuerte. ¿Sí se Hizo acuerdan? Salomón. Esas son todas las alianzas y hay muchas más. ¿Listo? Ni tendrás de ellas misericordia. ¿Por qué dice Dios que ellas no tengan misericordia si cuando Dios es misericordioso? Porque estos pueblos eran muy... Porque él había esperado 40 años, 400 años, que esas naciones se arrepintieran y no se arrepintieran. Exacto. Y por lo que dice Alejo principalmente, estos pueblos no tenían misericordia De nadie. de nadie, eran malos. Eran No dejaban pasar su pueblo, Ahí sí no como les dieron decimos- agua, no les dieron nada. Exacto. Ahí sí como decimos hoy, no son malos, son re malos, eran re malos. No eran para nada como Dios. Y miren lo que dice, y no emparentarás con quién, con ellos. Es decir, el pueblo no se podía mezclar, no podía entregar sus hijos o su hija a alguno de ellos. No harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Y si lo trajéramos hoy, ¿con quién nosotros no debemos emparentar? No les dijo Con nada. los inconversos. ¿Qué más dice? 4. Mírenlo, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón de que usted no deje que su hijo se emparente con alguien inconverso? Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Pronto, ¿qué va a pasar? Lo va a pasar. ¿Cómo se va a poner Dios? 5. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué toca hacer? ¿Acabar con qué? Con toda la idolatría. Ahora mire el 6. Porque tú eres un pueblo santo. Y santo es apartado del mundo y de las naciones paganas. ¿Cómo somos nosotros? ¿Un pueblo también qué? Santo. Santo. ¿Por qué no nos podemos inventar con un inconverso? Porque nos contaminan con la idolatría. Exacto. Nos contaminan no solo con la idolatría, sino también con qué? Las Con sus fiestas. costumbres. Exacto. Muchos jóvenes, ¿qué es lo que dicen? Ay, pero yo lo traigo a la iglesia, lo convierto. Cuando va a recibir al Señor Jesucristo, después se va a bautizar y después de que se bautice ya nos podemos casar. ¿Qué dice Dios? No. Pero ¿por qué Dios dice que no? ¿Será que la persona no puede cambiar? Exacto, es más fácil que se salga. Exacto, es más probable que usted lo saque la otra persona. Hay 4 opciones que puede pasar cuando un hijo de nosotros se une con un inconverso. ¿Cuáles son esas 4 opciones? Que la persona si llegue realmente a los pies de ¿quién? De Jesús. Se convierta. ¿Hay un caso que una persona haya llegado realmente en la Biblia y se haya convertido? ¿Que haya seguido a Dios? ¿Quién? Ruth. Hay otro caso. Rahab. Pero hay otro caso donde las dos personas, el uno cree en Dios y el otro no. ¿Qué va a pasar? Y los dos no ceden. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese hogar? Un caos. Un caos. ¿Cuál otra opción tiene? Que esa persona lo lleve a usted a la idolatría. El mundo. Entonces, ¿cuántas opciones hay? Cuando usted se mete con una persona así, con un inconverso, tiene 3 opciones. Es decir, que hay solo un 30% de que esa persona lo siga a usted. Usted corre con cuánto el resto, bueno, un 33%, si se puede decir. O sea que usted tiene un 66% de desfavorabilidad de que la persona no lo siga. Por eso les estoy diciendo, no les estoy diciendo que la persona no se pueda llegar a convertir, sí se puede llegar a convertir, pero un porcentaje que mínimo. Es más el porcentaje que la persona no lo sigue. Y acá nos dan casos, ¿sí o no, pastor? Muchos han llegado y se convierten y eso vienen todos los domingos, pero cuando se cansan, Pero después de los 6 meses está todo eso. entonces por eso Dios les dice, es mejor no arriesgarse. Porque usted no sabe si esa persona realmente se va a ¿qué? A convertir. Entonces mejor no que no se arriesgue. Y miren lo que pasaba. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué va a pasar? Si usted se casa con un inconverso, ¿qué va a pasar? Va a
El inconverso le va a gustar la rellenita. ¿Y a usted? No. Imagina usted en el almuerzo su rellenita ahí. ¿Cómo hacerle que no lo está mirando el pastor? ¿Qué va a pasar? El inconverso le va a gustar programas o películas, cosas que no le agradan a Dios. Y ahí va a haber una discusión. Usted le va a decir, ¿qué hace viendo eso? ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué va a pasar? El inconverso de pronto es grosero, de pronto porque no todos los inconversos son groseros. Y comienza la grosería. Entonces, ¿cómo se convierte ese hogar? Ya no hay santidad para Jehová. Por eso le decía al pueblo, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo es el pueblo de Israel? Especial. ¿Y cómo nosotros somos para Dios? También. Pero dejamos de ser especiales cuando hacemos lo que Dios no quiere. Y le dice al pueblo, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros eras los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Si usted, ¿de qué venía hablando? De no hacer idolatría, de que nuestros hijos no se metieran con inconversos. Si usted guarda eso, ¿qué dice ahora? Dios te va a amar. Dios va a guardar el pacto que tienen con ustedes. Dios te va a hacer, ¿qué? Fiel. Pero si tú haces lo contrario, ¿qué va a pasar? No esperes nada, güey. 10. Y mire lo que dice, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Mire lo que va a decir, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, ¿qué? Que cumplas. ¿Qué es esto de no meterse con gente que no sea de la misma creencia? Es un mandamiento. Y cuando hablamos que es un mandamiento, ¿qué toca hacer? Cumplirlo. Si usted no lo cumple, está desobedeciendo a Dios. Por eso les dije, antes de llegar a la idolatría, el ser humano llega primero ¿a qué? A la desobediencia. A la desobediencia. Es decir, si usted deja que su hijo se meta, lógicamente usted no lo puede detener, pero lo ideal es que su hijo no se meta ¿con quién? Con un inconverso. Si usted lo deja meter, ¿qué va a pasar? ¿A quién están desobedeciendo su hijo? A Dios. Porque es un mandato. ¿Qué más dice la palabra? Vamos a ver. Jueces 2 del 1 al 4. Jueces 2 del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Sí. Mira lo que dice Jueces. El ángel de Jehová subió a Gilgal. ¿Quién iba con él? ¿Ahí? El ángel de Jehová. Y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros. ¿Qué le dijo al pueblo? Que no invalidó. Que siempre iba a cumplir el pacto. Exacto. ¿Y nosotros hoy estamos en pacto? ¿Con Dios? Nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Quién lo hizo? Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿qué pasa? Entramos en qué? En un nuevo pacto. Y mire lo que les va a decir. 2, al pueblo de Israel, ¿no? Con tal de que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra. Lo mismo, alianza. Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Le pregunta al pueblo. Por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron de aquel lugar Boaquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Alianzas.
Y tan pronto comenzaron las alianzas con esos pueblos, comenzaron ¿qué? Los problemas. ¿Pero por qué comenzaron los problemas? ¿Porque Dios les mandó un castigo? No, Ellos No, mismos. era tropiezo. Ah, muy bien. Como comenzaron a hacer alianzas y estos pueblos no eran buenos, digamos que una alianza, voy a inventarme algo. Alejo hizo una alianza con ese pueblo, de un negocio, no sé. Y como eran malos, lo tumbaron. ¿Qué pasó con Alejo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se sintió? Mal. Wow. Tumbado. Y después va y le dice a Dios, ojo, porque esto pasa mucho con los jóvenes. sí. Entonces se casan con esa mujer que era inconversa, que supuestamente vino a la iglesia 2 o 3 años, se casan y cuando se casan el matrimonio es un desastre, se separan y le dicen a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Fue Dios el que le mandó ese castigo? No, se lo buscó el mismo. Cada quien sus Por eso le dice, no se meta, porque el que va a sufrir es usted, usted mismo se va a meter en un problema, sin la necesidad de Dios hacer qué. Nada. Nada. Y así pasó con el pueblo de Israel. Vayamos ahora a Josué 23:11. Josué está antes de Jueces. Josué 23:11 al 16. Mire lo que dice. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él que los dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Está diciendo, ustedes me van a demostrar si me aman. ¿De qué forma? Mire lo que va a decir. Sabe que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todos os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Sí que, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces, ¿qué dijo Dios? Si usted hace pacto con ellos, ¿qué va a pasar con Dios? Dios mismo va a tomar también, ¿qué? Acciones. ira. ¿Y no le pasó así al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces le ha pasado al pueblo de Israel eso? Muchas. ¿Por qué Dios lo ha castigado? Por desobediente. ¿Sabe cuál es el problema? La desobediencia. ¿Qué ha hecho el pueblo de Israel? Ha roto el pacto ¿cuántas veces? Muchas veces. Gracias a Dios que Dios es un Dios que misericordioso, o si no el pueblo ya no estaría. Y acuérdense lo que vimos hace 8 días. También porque guarda el pacto con el pueblo de Israel, Que lo prometió. porque se lo prometió a sus padres y Dios no puede romper ¿qué? Entonces, ¿quién es el que rompe el pacto? El hombre. ¿Dios? El hombre. ¿O el hombre? El hombre. ¿Y quién es el hombre para desafiar a Dios a que haga pacto? Exacto. Salmo 106, 34 ahora. Pensé que así nomás. Mucha potencia. Salmo 106, 34. Mire lo que le va a decir ahora Dios al pueblo de Israel. Salmo 106, ¿qué? 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron ¿con quién? Con las naciones y aprendieron sus obras.
y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa ¿de qué? De su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron ¿con qué? Con sus hechos. ¡Ojo! Con hechos. Tan pronto usted desobedece a Dios y hace alianza con el mundo, se está ¿qué? Prostituyendo. 40. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que ¿qué? Le aborrecían. ¿Qué pasa cuando una persona se casa con un incrédulo entonces? Bueno, lógicamente, entre comillas, se convirtió, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se vuelve ese hogar? Un infierno. Porque a ella le gusta ir a bailar. ¿Y a él qué? No. A ella le gusta, o a él le gusta ir a tomar. ¿Y a usted? No. Y como usted va a ser un aburrido para esa persona, ¿qué va a pasar? Va a buscar otra que lo acompañe. Le van a poner cachitos, porque esa otra persona supuestamente sí que lo comprende. Y después, Dios, ¿por qué fracasó mi matrimonio? ¿Fue culpa de Dios? No. Vayamos ahora, Números 25:1. ¿Se están dando cuenta que todo esto está por todos los lados de qué? De la Biblia. O sea que es un tema, se puede decir que es un tema muy ¿qué? Importante para Dios. Por eso les digo, cuando me puse a estudiar, y yo dije, no, este tema lo sacamos en 5 o 10 minuticos. Me llevó tiempo. Números 1. ¿Qué? Números 25, del 1 al 15. Vamos a estar leyendo. Mira lo que dice. Moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas ¿de quién? De Moab. De Moab. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, si lo trajéramos al tiempo actual, ¿cómo podría usted dejarse llevar por esa persona? Vamos a misa. Acompáñeme, así como yo lo acompaño a la iglesia, ahora usted me acompaña a mi iglesia. Si ustedes tienen un hijo con esa persona, entonces usted sabe que el Halloween no es bueno, pero para esa persona, ¿qué va a ser el Halloween? Ay, tan lindo el niño disfrazado. ¿Cómo le vamos a quitar eso al niño si el niño se va a poner triste y se va a frustrar? Comienzan los problemas. 3. Así acudió el pueblo, ¿a dónde? A Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira se apartará de Israel. Es decir, que todos los que pecaron con los moabitas, ¿qué pasó? Era una orden de matarlos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los vio Finés, hijo de Elázar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Oiga lo que estaba pasando. Vino un hombre con una ¿qué? La lanza en la mano. ¿Con quién venía? ¿De dónde era la mujer? Una mujer de Madián. Una mujer de Madián, una madianita. Y todo el pueblo mirándolos, no, eso no pasa nada, tan lindo que se ve la pareja. ¿Pero qué pasó? Finés, uno de los hijos de quién? De Aarón. De Aarón. Dijo, venga, ¿qué está pasando?
Porque nadie hace algo. Se está metiendo en problemas. Dios nos mandó no mezclarnos con otros pueblos. ¿Y porque el pueblo no hace nada? Y cogió Finés, se decidió y cogió y la mató. Y los mató. A los dos. ¿Usted sabe quién era quien mató el hijo de Aarón? ¿A quién mató Finés? ¿Era una persona cualquiera o era una persona importante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Vamos a ver. 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Es decir, ¿dónde les pegó? Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron aquella mortandad 24,000 personas. ¿Por qué razón? Por meterse ¿con quién? Con los que no debían. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Tuvo una, ¿qué? Una bendición. Porque todo el mundo lo veía y no hacía nada. Pero Elazar, ¿qué dijo? No me importa. Finés. ¿Voy a qué? Voy a hacer lo que Dios ha mandado hacer. 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de ¿quién? De Salú, jefe de una familia de la tribu de ¿qué? De Simeón. Es decir, que la persona era importante. Sí. Sí. ¿Era un qué? Jefe. Un jefe. Entonces, ¿qué está enseñando acá Dios? Por ser la persona que sea, si sea un ungido, un elegido de Dios, todos deben cumplir ¿con quién? Con el mandamiento. Ninguno tiene ¿qué? Preferencia. ¿Quién era este? Era un jefe. ¿De dónde? De la tribu de Simeón. De Simeón. Ahora entiende por qué el pueblo no le hacía, no tomaba, no hacía lo que tenía que hacer. ¿Por qué razón no lo hacía? Por el estatus del El estatus que tenía. Porque decían, ¿qué tal yo vaya, le haga eso y el pueblo se me venga encima? El único que tuvo esa autoridad, ¿quién fue? El hijo de Aarón, Finés. Y mira lo que dice el 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur. ¿Príncipe de quién? Es decir, que ella también era muy, ¿qué? Importante. Padre de la familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a las madianitas y herilo, por cuanto ellas os afligieron a vosotros con sus ardides, con que han engañado en lo tocante a Balpeor y en lo tocante de Cosbi, hija del príncipe de Madián. Su hermana, la que fue muerta el día de la mortandad, ¿por causa de qué? De Balpeor. Es decir, que cuando nuestros hijos se llegan a meter con los del mundo, con los incircuncisos o como lo quiera llamar usted, se están metiendo en un problema ¿con quién? Con Dios. Por eso, si usted conoce un joven cristiano que se está metiendo con una mujer del mundo, dígale que a eso a Dios no le gusta. ¿Para qué? Para nada. Que se va a meter en un problema ¿con quién? Con Dios. Pero es que yo la convierto. No. Eche una naranja buena en un gusto de naranja dañada, se hace una pareja. Exacto. ¿Qué va a pasar? Todo hace que se dañan. ¿Ustedes quién cree que también tuvo este problema? Y tuvo que pagar las consecuencias. Sansón. Muy bien. ¿Y quién más? Salomón, el hombre más sabio del mundo. Y se metió en el problema más grande con Dios. ¿Sabe qué pasó al último en la vida de Salomón? Comenzó a adorar a otros dioses. ¿Y sabe por qué comenzó a adorar a otros dioses? Por las mujeres. Y por la hija de Faraón. Vamos a Hizo verlo. dos pecados a la vez ahí. Lo llevó a la idolatría y se casó con mujer pagana. Exacto. Todos los pueblos de alrededor tuvo una mujer. Sí, señor, muy bien. Primera de Reyes 11, vayan y verán. ¿Y dónde quedó la sabiduría de Salomón? Por el piso. De nada. Proverbios.
Por eso les digo, así sea el más ungido, si Moisés hubiera hecho lo mismo, Dios también lo hubiera cogido y... 11. Si tiene la Reina Valera, ¿qué título tiene ahí en su Biblia? Apostasía y dificultades de Salomón. Apostasía. ¿Qué está haciendo una persona que se mete con un mundano? Apostasía. Apóstata. ¿Y qué quiere decir apóstata? Que se echa para atrás. Que está rechazando todo lo de Dios. Arrepentido. Se está arrepintiendo. Vamos a verlo. Pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, lo que dijo el pastor. A muchas mujeres que extranjeras. ¿Y cuál era la orden de Dios? Que no Con fueran ninguna. infieles. A las de Moab, mire, otra vez aparecen las de Moab. Estas moabitas son un problema. Pero hubo una que fue una bendición. ¿Cuál fue? Ruth. Ruth. Vamos a ver. Acuérdese que el rey David viene de quién? De Ruth. De Ruth. Por eso le digo, Y de Rahab. hay probabilidad que se convierta, pero hay mayor probabilidad que las mujeres no se conviertan. Mujeres y hombres. Entonces Dios le dice... bueno, hombres, sí, perdón, hombres y mujeres, estoy hablando. Muy bien, Eliseo, no se puede meter con ninguna mujer que... Un hombre de... ¿Ningún hombre de qué? No se puede meter con ningún hombre de qué? Del mundo. Inconverso. Incircunciso. ¿Por qué? Dios le dice, no se exponga. Porque usted dice, lo voy a convertir. Dios le dice, usted no sabe si lo puede convertir. Eso es lo que le está diciendo Dios. No es por otra cosa. Dice, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. O sea, escogió de todo. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente irán a inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Amor. Con amor. ¿Qué dice el joven? Ay, pero es que es tan linda, es que es tan bella. Yo sé que ella tiene buen corazón y se va a convertir. Dios le está diciendo, 3. Y tuvo, mire cuántas mujeres tuvo. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea. Mil. Y sus mujeres desviaron su corazón. Yo hago una pregunta, ¿será que sí alcanzó a estar con todas esas mujeres? No, en realidad acá está la vida. Pero dése cuenta, Tenía por- el que busca justificarse, porque cuando usted le dice a un joven no se meta con una mujer del mundo, con una inconversa, comienzan a sacar justificaciones. ¿Será que Dios no me quiere ver feliz? ¿Será que ella no puede ser salva así como yo soy salvo? Y entonces comienza a sacar justificaciones y comienza a buscar con la palabra las razones de por qué sí las debe tener. Y miren a Salomón, no tuvo una, no tuvo dos, no tuvo tres, ¿tuvo cuántas? 1000 mujeres. Y todo porque él comenzó a justificar por qué sí las debía tener. Y justificaba, les apuesto que justificaba con la palabra de Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, oiga lo que va a pasar, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto. Ojo, tan pronto usted se desvía por una inconversa o un inconverso, su corazón ya no es perfecto. Con Jehová Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová con David, como su David, su padre. Es decir, que como lo está mirando a Salomón a partir de que comienza a incumplir ese mandato de no meterse con mujeres extranjeras. ¿Cómo lo comienza a ver Dios? Mal. Tan pronto el joven o la jovencita se mete con un inconverso, ya no tiene la gracia de Dios. 6. E hizo Salomón, y mire ahora lo que pasa, lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¿Por qué ya no comenzó a hacer lo bueno delante de Jehová? Porque comenzó a seguir las costumbres de sus mujeres. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted tiene una mujer cantaletosa en la casa? Cede. Usted cede. Usted, para que ella no pelee, entonces ¿qué hace? Cede. O bueno, un hombre, porque ahorita los hombres también son cantaletosos. No voy a dejar así, solo.
De parte y parte, oye, de parte y parte, ¿bueno? Entonces, ¿qué pasa? Usted, para no meterse en problema con su esposo o su esposa, ¿qué hace? Usted cede. Y así le pasó a Salomón. ¿Qué más? 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, es decir, se fue a Monserrate y comenzó a hacer ¿qué? Altares. Adorar al Señor caído. Ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Es decir, acá estaba el templo y al frente le hizo otro templo a otro dios. Y él mismo edificó el templo de Dios. Imagínense. Porque se dice que el templo de Salomón era como No, lo más bello. Ni siquiera el segundo tuvo la gloria, ¿no? nada sirvió. 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a dioses. O sea, no solo hizo un templo, hizo para cada mujer que más amaba. Lógicamente no iba a ser para 1000 mujeres, pero a cada mujer que más amaba Ese es su templo. le hacía su templo para que pudiera ir allá a rezar a su Dios. O sea que ¿cómo se volvió Jerusalén? Se prostituyó. 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Roboam. ¿Y qué pasó con el reinado que herede de Salomón? Se les dividieron. Se dividió. El que el reino del norte y el rey del sur. El norte de su siervo Jeroboam. Simplemente por una razón: desobediencia, por incumplir el mandato más importante. ¿Cuál? Uno de los mandatos más importantes. No meterse con quién, con inconversos. No hacer alianza con quién, con inconversos. Y la verdad, lo que yo le digo, yo veía esto como algo muy que... Decía, sí, no se meta con inconversos, no pasa nada. Pues la consecuencia es grave. Vayamos ahora a Esdras 9, del 1 al 15. ¿9? Sí. ¿Estamos ahí? Sí. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y hacen conforme a ¿qué? A sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje ¿qué? Santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. ¿Nosotros somos qué? También santos para Dios. ¿Por la santidad de quién? De Jesús. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? Los líderes, las cabezas. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué es lo que pasa? Si hay un líder que haga eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el pueblo? Ah, si él lo hizo, Hagámoslo. pues yo también lo puedo hacer. Entonces, con uno que comience lo que dijo el pastor, los demás comienzan a hacer lo mismo. Es decir, ¿qué decía la palabra más adelante? Ojo, porque usted puede hacer caer a otra persona. Tenga cuidado con eso. Por eso Pablo nos dice, tenga cuidado con su testimonio, porque usted puede hacer que esa persona caiga lo mismo. Grave. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en el extremo. ¿Cómo estaba él? Estresado por lo que estaba pasando. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté en mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo.
¿Cómo dice ahí el profeta que está eso? Grave. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras para cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Entonces dése cuenta, el pueblo de Israel, todas las veces que los pueblos lo atacaron, ¿por qué fue? Eso decía. ¿Por qué se desobedecieron? Se fueron en pos de dioses ajenos. ¿Y por qué se iban en pos de dioses ajenos? Por las mujeres. La gran mayoría fue ¿por quién? Por las mujeres. Hoy ya no podemos decir, por eso digo, hoy no podemos decir que sean solo ¿qué? Las mujeres. Hoy podemos decir que también son ¿qué? Los hombres. Vayamos ahora a Nehemías 13:23. Mire que hemos recorrido casi todo el ¿qué? El Antiguo Testamento. ¿Nehemías qué? Por el mismo ¿qué? Pecado. Nehemías 13:23-31. Es decir que este pecado ha acabado ¿con quién? Con reyes. Este pecado ha acabado con la vida de ¿qué? De personas. Este pecado ha acabado con la nación de Israel. 13:23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres ¿de dónde? De Asdod, amonitas y moabitas. Yo no sé cuál es la fascinación del pueblo de Israel con las amonitas y las moabitas. Mostraron las tobillas. Entre esas, Ruth también fue una moabita, no se les olvide. Y la mitad de sus hijos hablan la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Sí se da cuenta? Con el tiempo se va perdiendo ¿qué? Las costumbres. Claro, y más el hombre si se mete con una mujer inconversa. ¿Sí saben por qué? Porque los niños siguen más ¿a quién? A la mamá. Los niños se van a inclinar más por las costumbres ¿de quién? De la mamá. Por eso Moisés sabía casi todo su pueblo. Exacto. ¿Y qué más pasó? 24. Y la mitad de sus hijos hablan la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablan conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Oiga, esto lleva ¿a qué? Maldición. Y herí a alguno de ellos, es decir, tomó castigo, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres que extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaía, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Él tiene nombres bíblicos, ¿no? Para que le ponga a sus hijos. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y levitas por su grupo, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdateme, Dios mío, ¿para mí qué? Bien. Para mí bien. ¿Qué pasó? ¿En el sacerdocio también se contaminaron? Sí. También. Bien. ¿Y qué dijo él? ¿Toca qué? Limpió sacerdotes, imagínense. Porque se habían contaminado con lo mismo que. Entonces, ¿quién ha caído? Otra vez, cayeron reyes por este pecado. ¿Cayeron quién más? Una nación, Israel. ¿Quién más cayó? Gente normal. Y también cayeron sacerdotes con el mismo pecado. ¿Es grave el pecado? Gravísimo. No, yo lo convierto, dice Dios. Usted no sabe. Tenga cuidado. ¿Oyó, Elice? ¿Lo vas a convertir? No. Segunda de Corintios. Usted dice, pero esto solo es Antiguo Testamento. Pues vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 6, 14, 18. Segunda de
6, capítulo 6, versículo 14 y 18. ¿Somos qué? Templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ojo, porque es que acá tergiversan este versículo. Dicen, es que usted cuando se casa con un inconverso está metiendo al diablo. O sea, hablan de un diablo que espiritual, pero no. Ahí lo que está diciendo la palabra es que usted comienza a traer costumbres que van en contra de Dios. Entonces digamos que la muchacha o el muchacho que usted conoció es muy fanático de alguna religión. ¿Y qué va a traer? Sus costumbres. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué comunión tiene la luz? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Sí es lo que está diciendo? Digamos que usted se casa con ¿quién? Un budista. Imagínese usted rezándole allá a Jesús y él allá rezándole al Buda. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene Cristo con quién? Con el budista. ¿Qué comunión tiene Cristo con las imágenes del catolicismo? Nada. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es el templo? Nosotros. ¿Y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire lo que dice, si usted se está metiendo, él dice, ojo, si usted llegara a meterse, ¿qué tiene que hacer con esa persona? Mire lo que dice la palabra, léelo tú. Lógicamente él dice, no se está metiendo, pero si se llegara a meter, ¿qué tiene que hacer con esa persona? ¿Qué dice? Salid. ¿Usted qué tiene que hacer con esa persona? Salid. Pero es que ya lo estoy convirtiendo. Él no dijo que ya casi. Dios le dice, no es una opción. Dios le dice, salga de él. Pero es que yo lo quiero harto. Pues usted mirará a cuál es su Dios. Y apartados de él. Salid y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo. Quiera tocar. Exacto. Pero es que él es buena persona. Usted verá, si quiere que le pase lo de Salomón, si quiere que le pase lo de los levitas, si quiere lo que le pase lo de la nación Israel. Usted verá, hágalo. Y si usted sale de ellos, mire lo que dice, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, que la persona que se mete con un inconverso ya deja de ser hijo de Dios. Porque los hijos ¿a quién siguen? ¿A quién obedecen? A su padre. Si usted no lo obedece, ¿qué está diciendo? No quiere ser su hijo. Apóstata, lo está desconociendo. Siete. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Dónde está el buscar esas mujeres? En la carne. ¿Por qué Salomón se corrompió? Porque andaba en ¿qué? En la carne. ¿Por qué esos sacerdotes se corrompieron? Porque andaban ¿en dónde? En la carne. Es decir, que si usted ve un cristiano con un inconverso, ese cristiano viene como es, carnal. Y ahorita vamos a entender por qué es carnal. Segunda de Corintios 3:16, mire lo que dice. No, ese no, perdón. Malaquías 2:11, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido ¿qué? Abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Para Dios es una abominación cuando se mete con un inconverso. Y los abominables, ¿qué pasa? ¿Qué dice Apocalipsis? No heredan el reino de Dios. ¿Y cómo veíamos este pecadito? Así como le estoy diciendo, chiquito, pero este no es un pecadito, ¿es un qué? Un pecado. Por eso le digo, yo saltaba esto y yo decía, por eso yo les dije, esto que estamos leyendo, esto lo sacamos en 10 minutos, mire cuánto llevamos ya.
Venga, les digo cuánto llevamos exactamente solo hablando de este tema, 55 minutos. Y pasó en todos los, casi en la gran mayoría de libros de ¿qué? De la Biblia. Y en el Nuevo Testamento. Santiago 4, del 4 a 7. Oh almas adúlteras, ¿a quién le va a hablar? Al adúltero. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Más claro? No cantó un gallo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo es Dios? Celoso. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Una persona que se mete con esto es un ¿qué? Un soberbio. ¿Por qué es un soberbio? Porque no hace la voluntad de Dios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Someteos, pues, ojo, porque acá creamos que humildes eran humildes ¿de qué? De pobreza. No, acá está hablando humilde el que hace la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios es un ¿qué? Humilde. Pero cuando usted no hace la voluntad de Dios es un ¿qué? Soberbio. Por eso le dijo, ¿dónde comenzó la idolatría acá? Desobediencia. En la desobediencia. ¿Y qué más dice? Me perdí. 7. 4, 7. Ah, sí, perdón. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién trató el diablo? ¿Qué? ¿A quién trató ahí de diablo? A los inconversos. A los inconversos, al mundo, a las costumbres del mundo. Ni siquiera a las personas, a las costumbres del mundo. Someteos, ¿qué? Al mundo. Ay, Pues Dios, y resistid al diablo. ¿De qué venía hablando? Del mundo. ¿A quién trató de diablo? A los Al mundo. A las costumbres del mundo. Lógicamente, ¿por qué? Porque esas costumbres ¿de dónde vienen? Del mundo. Del diablo. del día. Entonces, ¿de quién eres hijo? Viene la pregunta. Segunda de Timoteo 2:22. Los 22. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Alejo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que ¿cómo? ¿Con los de qué? Con los de corazón limpio Invocan al Señor. invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué dice cómo son las pasiones juveniles? ¿Quién me las puede explicar? Cuando uno es joven, ¿cómo es? Bueno, yo tal vez soy un poco, ya no estoy siendo tan joven, pero ¿cómo es un joven? Impulsivo. Voluntarioso, cree que siempre tiene la razón. Y una persona que va a pecar siempre busca razones por qué debe buscar y las puede encontrar supuestamente en la misma Biblia para justificar por qué va a hacer eso. Entonces por eso dice, huye de las pasiones juveniles. El joven quiere satisfacer todos sus deseos. Y el mayor deseo que tenemos todos, ¿cuál es? Uno de los mayores deseos, pues cuando en la carne, hablando de la carne, no de lo espiritual. Uno de los mayores deseos es conseguir una persona y después de conseguir una persona, estar con ella. Sobre todo los hombres, ¿no? Hago la aclaración. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Si usted huye, si usted las controla, y no le está diciendo que usted no las tenga, le está diciendo, controle sus ¿qué? Deseos. Sus deseos, controle sus ¿qué? Sus pasiones. ¿Qué hace el joven? No los controla. ¿Por qué se desenfrenó Salomón siendo el hombre más sabio? Por sus pasiones. Ahí entra a funcionar el dominio propio que es en las tentaciones. Muy bien. El que vence las tentaciones, ¿quién es? El dominio. Tiene dominio propio. Pero si cae en la tentación, no tuvo dominio propio. Y si tenía el Espíritu Santo, tenía dominio propio. Pero si no lo tenía, ahí cayó. ¿Por qué Salomón cayó? Porque perdió ¿qué? Lo que acaba de decir el pastor, el dominio propio. ¿Por qué un hombre, lo que llaman hoy perro o mujeriego, por qué es eso? Porque no puede controlar. Tiene dominio. Él quiere más. Por eso un cristiano puede controlar ¿qué? Sus deseos, sus pasiones. Porque no es cristiano, pues es difícil que las controle.
Él necesita hacer las cosas ya, ya, ya. ¿El joven cómo es? Ya. Hoy, ¿cómo se llaman los jóvenes? ¿Cómo se llama esto? Millennial. ¿Cómo son los millennials? Ellos quieren cumplir todos sus deseos. Por eso no quieren trabajar ni nada. Ellos quieren espaciar, vivir la vida, no tengo afán. Falta de sabiduría. Acá viene una pregunta. ¿Entonces las pasiones son malas? ¿Ah? No todas. Por último, 1 de Pedro 2, 11, 12. Y no les traje todos los versículos, lo mismo. O si no, no acabamos acá. 1 de Pedro 2, 11, 12. Amaos, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que carnales que batallan contra qué. El El alma. alma. ¿Todos tenemos deseos carnales? Sí. Sí, porque no, que esto es la carne. Y la carne quiere ser ¿qué? Satisfecha. ¿Cómo es un animalito? Tengo hambre. Él va y busca comida. Tengo sed. ¿Pero qué es el humano? El humano dice, tengo hambre, pero ahorita más tarde. Él puede controlar ¿qué? Sus deseos. Pero cuando no podemos controlar eso, nos volvemos como ¿qué? Como los animalitos. Nos dejamos guiar por la carne. Los animales irracionales. Exacto. 12. Manteniendo buena vuestra manera, ¿cómo es? Si usted controla sus deseos, mire lo que está diciendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre vosotros como de los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, ¿qué? Obras. 13. Por causa del Señor, someteos, bueno, no, hasta ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todos nuestros deseos? Controlarlos. Y si yo soy joven, ¿qué tengo que hacer? Controlarlos más. Controlarlos. ¿Cómo dice que están las hormonas de los jóvenes? Más. Alborotadas. Pero la de un joven cristiano, ¿cómo debe estar? Controlar. Y si yo soy un adulto y todavía me comporto como un joven, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hasta ahí dejamos. ¿Qué vimos en Éxodo 34? Volvamos otra vez allá. ¿Cuántos versículos habían ahí? Y mire todo lo que salió. 6 versículos. 34 del 11 al 17. ¿Sí? ¿Advertencia contra qué? La idolatría. ¿Qué dice su Biblia? ¿Advertencia contra qué? La idolatría. Contra la idolatría. Pero ahí yo más bien pondría el título, advertencia para no meterse contra quién. De no meterse con los inconversos. Debería ser más bien el título. Porque cuando usted se mete con los inconversos, comienzan los problemas. ¿Por qué Dios lo castiga? No. ¿Por qué qué? Porque yo me meto ¿qué? En los problemas. ¿Amén? Amén. ¿Alguna duda? No. ¿Pregunta? Y él dice, ¿y si te llegaras a meter con un inconverso, qué le dice Dios? Que salga de los sabios. Antes de que sea demasiadamente tarde. ¿Tú lo puedes convertir? No. No. ¿De pronto sí? Pero de pronto Tiene una no. posibilidad. Entonces Dios, ¿qué le dice? No se arriesgue. Un tercer incredulidad. Si se quiere arriesgar, arriesguese, pero después no venga acá a decirme, ¿por qué me pasó esto? Amén.